Ya, buenos días, jóvenes, buenos días, señoritas. Espero que estén bien. Saben que estamos entrando en una etapa muy difícil, así que debemos de cuidarnos mucho, sobre todo todos ahora que estamos propensos a esta enfermedad. Sí, entonces ahí tenemos que tener nuestras precauciones, el distanciamiento social y todo lo que implica, pues, esta nueva cuarentena. ¿No? Hay que tener entonces mucho cuidado, chicos. Sobre todo porque algunos tienen familiares mayores, entonces lo único que nos queda es cuidarnos. Ya está bien, entonces vamos a empezar. A ver, la clase anterior tuvimos estuvimos hablando de la célula, ¿no? De la célula. Cuán importante es la célula y cuán importante era reconocer los puntos más importantes que se ve, ¿no? O que se tiene de la célula, ¿no? Los organoides, los organelos, bueno, ahora hay esa clasificación. Antiguamente se clasificaban unos solos, ¿no? Y hemos visto mm, este punto importante, también les he compartido por WhatsApp, ya, los materiales, y así vamos a poder encontrarlos, ¿ya? Bueno, nos quedamos acá en las vacuolas, ¿no? En las vacuolas. Bueno, vimos, miren, estamos viendo, ahí está la célula, hablamos de la envoltura, ya, acá está la envoltura, la membrana, el citoplasma, los organoides, los organelos, ¿no? Los sistemas endomembranas y el núcleo, ¿no? El núcleo, hoy día vamos a hablar sobre eso. Bueno, vimos las formas, ¿no? Vimos también los tamaños, vimos también su clasificación de acuerdo a su nutrición, autótrofas, heterótrofas, mixótrofas. Eh, vimos también de acuerdo a acá su origen, ¿no? Lo vimos de acuerdo acá a su estructura, perdón, ¿no? Vimos de acuerdo a su estructura, procariotas y eucariotas, una diferencia de ellas, ¿no? Y también vimos ya en sí lo que era la primera parte, la envoltura celular, ¿no? De qué estaba formada la envoltura celular, la pared celular en el caso de las células vegetales, el glucocálix en el caso de las células animales, y después hablamos de ya una parte más interna, que era la membrana plasmática, que era un tipo de mosaico fluido, según Singer y Nicholson, ¿no? Bueno, los científicos que no presentaron este tipo de estructura, ¿no? De una capa bilipídica, ¿no? O sea, donde había fósforos en ambos lados, en la parte externa y en la parte interna, así como estamos viendo. Hablamos del transporte de las sustancias, transporte pasivo y activo, ¿no? Hablamos del citoplasma, cómo estaba estructurado el citoplasma, la matriz citoplasmática, el citosol, y, y también lo que era el citoesqueleto, ¿no? O sea, la estructura esquelética del citoplasma, ¿no? Era como nosotros que tenemos, pues, ¿no? Esqueleto y tenemos que, a ver, y tenemos que, pues, también conocer, ¿no? La estructura esquelética y eran microtúbulos que formaban esa estructura. Así como nosotros tenemos huesos, igual, ¿no? Este, esta célula, pues, tiene huesos, ¿no? Tiene huesos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa parte de ahí, ¿ya? Entonces podemos ver eso. Y hablamos del sistema de endomembranas. Bueno, vimos algunos sistemas. Bueno, ya vimos la envoltura. Todavía no vemos la envoltura nuclear. Vimos el retículo endoplasmático liso, el rugoso, el aparato de Golgi. Y bueno, ya ahí seguíamos completando, ¿no? Los temas, ¿no? Seguíamos completando los temas. Entonces, nos quedamos
Bueno, vimos también los ribosomas, ¿no? Cuán importante eran los ribosomas, que estos se encontraban en el retículo endoplasmático. A ver quién me dicen qué retículo endoplasmático estaba. Los ribosomas, ¿dónde encontrábamos los ribosomas? Rugoso, profe. Ah, en el rugoso, muy bien, ahí está, ¿ven? Ahí está, ya están aprendiendo. También encontramos los centrosomas, bueno, estos se establece mayormente en el uso acromático, en el núcleo para el ADN, ¿no? Para la división celular, mitosis, meiosis. Vimos lo que eran los cilios, los flagelos, ¿no? Eran, acá como vemos una célula, tiene como una colita, ¿no? Y estaba formado por microtúbulos. Y los cilios eran más pequeñitos, eran como vellosidades o pelos, ¿no? Pero también tienen una función de movilidad, ¿no? También, bueno, acá presentamos las asociaciones supramoleculares, ¿no? Que carecen de membrana. Bueno, estos no tienen membrana, ¿eh? Están los ribosomas, centrosomas, cilios y flagelos. Después hablamos sobre las inclusiones citoplasmáticas. Ya hablamos del glucógeno y de la grasa, ¿no? Eso están incrustados, pues, o sea, inclusión, están incluidos en el citoplasma. Y sabemos que la grasa, pues, es el componente que tiene mayor cantidad de energía, ¿no? Y el glucógeno, ¿qué era? ¿Qué es el glucógeno? ¿Se acuerdan? El glucógeno, ¿qué era en los animales o en nosotros como personas? Es, es la reserva energética, ¿no? La reserva energética de los animales, ¿sí? Y el almidón era la reserva energética de las plantas, de los vegetales, ¿no? Ahí tenemos eso, ¿ya? Entonces ahí podemos ver esa característica. Y vimos pues los organelos y vimos las vacuolas, ¿no? ¿No? Entonces hablamos un poquito sobre las vacuolas, ya, para recordar, ya, son organelos en forma de cavidades o sacos llenas de líquido, casi siempre agua, ¿no? Rodeadas por la membrana vacuolar, ya tienen, ¿no? Que controla el movimiento de las moléculas de, ¿no? Las moléculas de agua, pues, ¿no? O de sustancias nutritivas, ya, de sustancias nutritivas que están presentes, pues, ¿no? O que quieren, ingresan, pues, a la célula, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Tenemos ahí en las células vegetales, ¿no? Dice que algunas vacuolas son muy grandes y hasta presionan la pared celular, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar este tipo de organelo, ¿no? Organelo, ¿ya? Entonces, ahí hemos visto quiénes son las que almacenan agua o sustancias orgánicas o componentes, ¿no? Líquidos, son las vacuolas, ¿no? Entonces, estos tipos de organelos almacenan agua y diversos solutos, ¿no? O pigmentos, ¿ya? Entonces ahí tenemos estos tipos de organelos, ¿ya? Organelos. Ya, entonces ahí teníamos eso. Vamos a hablar ahora de los plastos, ¿no? Los plastos, como les decía la otra vez, bueno, los plastos se conoce como plastidios o plastos a ciertos organelos que se presentan en los vegetales, ¿no? Son bolsitas rodeadas por una doble membrana, ¿no? Membrana que contienen diferentes clases de sustancias, ¿no? Entonces vamos a encontrar ahí diferentes tipos de plastos o plastidios, ¿no? Como dice ahí. Entonces podemos encontrar ahí estos organelos, ¿no? Cumplen la función de almacenamiento, sobre todo los leucoplastos, ¿no? Los leucoplastos cumplen una función de almacenamiento, ¿no? Y ya, y tienen una coloración, no tienen, sobre todo los leucoplastos no tienen una coloración, ¿no? Son incoloros y podemos encontrarlos, ¿no? En todos los organismos vegetales, ¿ya? Los cromoplastos, ¿no? Ya presentan una coloración, ¿no? Sobre todo
de pigmentación de colores que observamos en las flores, en los frutos, ¿no? Entonces vamos a poner diferentes tipos de coloración. Cromo es color, ¿no? Cromo es color, ¿no? Y en el caso de poseer clorofila, ¿no? Se denomina cloroplasto. Ahí están los cloroplastos, ¿no? Ya cuando veamos célula vegetal les voy a explicar un poquito más sobre estos tipos de plastos, ¿no? Cómo nosotros podemos clasificar a estos plastos, ¿no? A estos plastos. Listo. Hablamos un poquito sobre los lisosomas, ¿ya? Los lisosomas, ¿ya? Y como vemos ahí, estos lisosomas son organelos, ¿no? Es un organelo de tipo vesicular, ¿no? Vesicular. A ver, vamos a ver de tipo vesicular, ahí un poquito más grande. Ya, entonces vamos a encontrar este tipo de lisosoma vesicular. Son originarios, ¿no? Dice, en el aparato de Golgi, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los aparatos de Golgi, ¿no? Entonces, estas van a contener enzimas, ¿ya? Enzimas eh, hidrolíticas, ¿ya? O también van a tener enzimas digestivas, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar diferentes tipos de enzimas, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, los lisosomas primarios, ¿no? Son organelos derivados del sistema de endomembranas. Ya vimos de qué sistema de endomembranas, del aparato de Golgi, ¿no? Cada lisosoma es una vesícula, ¿no? Que brota del aparato de Golgi con un contenido de enzimas, ¿no? Acá están las enzimas hidrolíticas, por ejemplo, las hidrolasas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que las enzimas eran proteínas que aceleraban la velocidad de las reacciones químicas? Entonces, como estas quieren eliminar, ¿no? Quieren eliminar cualquier sustancia, lo que hacen es acelerar, pues, esa función, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal función? Dice, metabolizar, ¿no? O sea, degradar las grasas, las proteínas y ácidos nucleicos, mecanismos de defensa ante bacterias o elementos extraños, ¿no? En los glóbulos, hacer desaparecer algunas células no necesarias, ¿no? Entonces, como ven, estas lisosomas ayudan, pues, a la eliminación, ¿no? Es un organelo que elimina, pues, ¿no? Elimina, ¿no? Es como la vesícula que tenemos nosotros, ¿no? Ah, permite degradar, ¿no? O metabolizar ciertas grasas o proteínas que están en, en las células, ¿no? Y como tienen estas enzimas, ¿no? Esas ayudan a desintegrar, pues, ¿no? O acelerar las reacciones, ¿no? Entonces, estas actúan mayormente en un pH ácido, ¿no? Entonces ahí tenemos un pH ácido. ¿Ya se acuerdan que hablamos de pH la otra vez? La regla del pH, ¿se acuerdan? De 0 a 7 era ácido, entonces ahí imagínense, estas enzimas ayudan a eso, ¿no? Trabajan en ese tipo de condiciones. ¿Ya? Entonces, entonces debido a, ¿no? Debido a esto, ¿no? Este organelo, ¿no? Hace que se elimine pues cualquier sustancia que no sea bueno, ¿no? ¿Ya? Para la célula, ¿no? Entonces, la función, ¿no? Como dijimos, es de la digestión celular, ¿no? Metabolizar estas grasas, estas proteínas, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos mucho tipo de proteínas, ¿no? De lisosomas, perdón, ¿no? Que cumplen esta función. Y hay lisosomas primarios, ¿no? Que se unen a las vesículas, por ejemplo, ¿no? Y lisosomas secundarios, los cuales cumplen una función digestiva. Bueno, no vamos a hablar mucho de la diferencia entre lisosomas primarios y secundarios, sino que lo más importante es saber que estos cumplen una función de metabolizar las grasas y las proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Entonces ahí tenemos esa característica importante de los lisosomas.
Bueno, un organelo muy importante, que mucho, ¿no? Y cumple pues una función muy importante en la célula, son las mitocondrias, ¿no? Sí, ahí está, las mitocondrias, ¿no? Entonces, como vemos, estas mitocondrias, como ven, son organelos con una doble membrana, ¿no? Como vemos ahí. Sí, una membrana interna. A ver, luego, espérate, vamos a utilizar esto de acá, ¿ya? Como vemos acá, una membrana interna, ¿ven? ¿Ya? Ven una membrana interna acá, adentro donde está como tipo agua, ¿ya? ¿Ya? Esa es la matriz mitocondrial, miren, ¿ya? Una membrana interna y una membrana externa, ¿no? Externa, ¿ya? Entonces, esta mitocondria, ¿no? Es un organelo de doble membrana, ¿ya? En todas las células eucariotas, ¿no? Estamos hablando de células eucariotas, ¿no? Principalmente en las animales, en las plantas, ¿no? Su función es principalmente la respiración celular, ¿no? Cuando hablamos de respiración celular, ¿no? Hablamos pues de una etapa muy importante en la cual se transforma, pues, ¿no? Que tiene la finalidad de producir o generar ATPs, ¿no? Ah, acá está. Miren que ATPs, ¿no? Entonces, acá es donde ocurre pues esta etapa del ciclo de Krebs, ¿no? Del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, eh, esta etapa donde ocurre el ciclo de Krebs es donde ocurre acá en la matriz mitocondrial, ¿no? En la matriz mitocondrial, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí en la matriz mitocondrial hay enzimas pues que aceleran este tipo de reacciones, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que esta etapa puede dividirse en varias etapas, ¿no? Entonces ahí podemos ver la importancia de la mitocondria, ¿no? Entonces, como vemos acá, dice, presenta una estructura de forma alargada u oval de varias micras de longitud y está envuelta por dos membranas. Bueno, eso ya hemos explicado. Ya, entonces, miren, en esta etapa, en este organelo que es importante, ocurre la respiración celular, ¿no? Sí, ¿qué pasaría si en una célula no hay esa función principal de la respiración celular? La célula muere, pues, ¿no? Entonces, es un proceso intracelular que incluye un conjunto de reacciones, ¿no? Catabólicas, ¿no? En cadenas en que las moléculas de bioenergía, ¿no? Porque entran, pues, en las células, entran bastantes moléculas y sobre todo ahí la transformación, ¿no? De la glucosa va a transformarse, pues, en ATPs, en energía, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, ¿no? No, va a haber una transformación, ¿no? De esta molécula de azúcar y va a transformarse pues en moléculas de ATP, ¿no? Generando pues una condición importante de la respiración celular, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar muchas, muchas partes importantes donde ocurre este proceso, ¿no? De la respiración celular, ¿no? Entonces los organismos actuales, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como los autótrofos y heterótrofos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Ellos pueden elaborar sus nutrientes y todo eso, ¿no? Y de ahí obtienen pues esa energía, ¿no? Para hacer la respiración celular, ¿no? Entonces ahí podemos ver cuántos tipos de mitocondrias, ¿no? Podemos encontrar, ¿no? Ahora, cuando hablamos del ciclo de Krebs o de la respiración celular, vamos a encontrar pues que hay etapas, ¿no? La etapa citoplasmática, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar la transformación, ¿no? De la glucosa, ¿no? Se va a romper, ¿no? En piruvatos, ¿no? Y se va a transformar pues mediante procesos bioquímicos
¿no? Se va a transformar a otro tipo de energías y va a haber pues ahí una generación de ATPs, ¿no? Hay un proceso que se llama glucólisis, que es una etapa anaeróbica, ¿no? Sin presencia de oxígeno, y hay otra etapa donde sí hay presencia de oxígeno, ¿no? Y eso, como se llama, como es un ciclo es un proceso, ¿ya? En las cuales nosotros vamos a conocer eh, ese proceso, lo podemos ver. Miren, les voy a presentar más o menos. De repente lo hubiera puesto, ¿ya? El ciclo de Krebs. ¿Han escuchado del ciclo de Krebs? Imagino que sí, ¿no? Acá está. Aquí está. Miren, acá está la transformación, ¿no? Ya, de la transformación de la glucosa en piruvatos. ¿Ya? Y acá se va a transformar mediante enzimas. Miren, acá, acá entran pues enzimas, muchas enzimas, que hacen que se transforme pues este proceso, ¿no? Y, y va formando un ciclo, ¿ven? Un ciclo, va repitiéndose. Entonces, como dicen, acá se va formando pues el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, como ven, acá hay enzimas, la malato deshidrogenasa es una enzima, ¿no? Por acá tenemos la acomilasa. Bueno, son enzimas que ayudan pues a este proceso del ciclo de Krebs. ¿Ya? No vamos a hablar mucho del ciclo de Krebs, sería un poco muy largo, ¿no? Muy largo hablar de ese proceso, ¿ya? Un ratito, chicos, el perro está que ladra. Ya, entonces ahí podemos revisar un poquito sobre el ciclo de Krebs. Hay diferentes etapas del ciclo de Krebs y podemos determinar cada una de esas etapas, ¿no? De la transformación y cómo eso se genera en la generación de ATPs, ¿no? De ATPs acá. Entonces, al final de todo ese proceso del ciclo de Krebs, como hemos visto, una circunferencia, algo que está pasándose, ¿no? Pasándose mediante una circunferencia, ¿no? Va a generar, pues, ATPs, ¿no? ATPs, ¿no? Entonces, generar 28 ATPs por molécula de glucosa. ¿Ya? Entonces, ahí podemos encontrar mucha información sobre este proceso que ocurre en las mitocondrias y que es muy importante para la célula, que ocurre la respiración celular, la transformación de la glucosa en energía y esa energía, ¿no? Le va a dar a la célula, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar muy, muy, muy importante cada etapa, ¿no? Cada etapa de este ciclo de Krebs, ¿no? Listo. Ahí tenemos eso, entonces tenemos esa etapa mitocondrial, ¿ya? Entonces vamos a completar la 9. A ver, ¿qué nos dice la 9? Vamos a ver la 9. Acá tenemos la 9. A ver, la 9. Son estructuras uni o bimembranosos que cumplen funciones vitales en la célula eucariota. A ver, ¿alguien ha resuelto? Porque dijeron ustedes que iban a resolver, ¿no? Iban a resolver. ¿Alguien ha resuelto la 9? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Nada, no. Creo que no me escuchan, ¿o sí? ¿Están ahí? Hello, hello. Sí se escucha, profesor. ¿Ya resolvieron nada? Ya, si no, vamos a resolver nosotros, ¿ya? Son estructuras uni o bimembranosos que cumplen funciones vitales en la célula eucariota. ¿A quién tenemos ahí? ¿Ah? ¿A quién podemos tener? A los organelos, pues, ¿no? A los organelos. Ya hemos visto quiénes son los organelos, ¿no? Acá vamos a ver, los organelos, acá están. Los organelos podemos encontrar nosotros a las vacuolas, los plastos, a los lisosomas y a las mitocondrias. Ahí está. Esos son los
organelos, son estructuras uni o bimembranosas, o sea, estos sí tienen membranas, ¿no? Que cumplen funciones vitales, sí, la respiración celular, también la eliminación de sustancias mediante los lisosomas, ¿no? La coloración, por ejemplo, de los organismos, ¿no? Son organelos que presentan, pues, estas características, ¿no? El organelo, ¿no? Por ejemplo, que cumplen la función de almacenar sustancias, agua o compuestos, ¿no? Que requiere la célula, ¿ven? Entonces ahí está. Estos son importantes, ahí tenemos a los organelos. Ahí está. Son estructuras uni o bimembranosos que cumplen funciones vitales en las células eucariotas, los organelos, ¿no? Ahora, miren, la 10. A ver qué nos dice la 10. Las vacuolas, ¿no? O citosomas, plastos y mitocondrias son considerados, ¿cómo son considerados? Organelos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Las vacuolas, los citosomas, los plastos, ¿no? O son considerados organelos, ¿no? Organelos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos también esta etapa muy importante de los, ¿ya? De las mitocondrias, los plastos y todo eso, ¿no? ¿Ya? Bueno, los citosomas son organelos que se caracterizan por tener enzimas en las cuales cumplen funciones específicas, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los lisosomas, como tienen enzimas, es considerado como un citosoma, ¿no? Hay los peroxisomas, los glicosomas, ya estos cumplen una función también, ¿no? Muy importante en la célula, pero no hemos colocado, porque si no tendrían que aprenderse más. Así que ustedes tienen mucho que repasar, así que no lo hemos considerado acá. Ya, entonces en la 10 podemos encontrar que las vacuolas, los citosomas, que son organelos que trabajan, ¿no? O se caracterizan por tener enzimas, ¿no? Cumplen una función muy importante, ¿no? Estos son los organelos. A ver, listo. A ver, organelo que almacena agua o diversos solutos. A ver, dijimos, ¿no? ¿Qué organelo almacena agua o diversos solutos? Vacuolas. Las vacuolas, ¿no? Eso cumple una función muy importante, las vacuolas, en los organismos, ¿no? En los organismos. Y ayudan, pues, a, a esta función muy importante de mantener, pues, a la célula, ¿no? Hidratada y también ¿no? Que cumpla con la función de movimiento, ¿no? De las moléculas hacia el citoplasma, ¿no? Entonces, hay ingreso y salida de agua, entonces eso la vacuna controla ese paso y también controla la cantidad de solutos o nutrientes que están entrando a la célula, pues a la célula, ¿ya? A ver, organelo vesicular originario en el aparato de Golgi. A ver, dijimos, ¿no? ¿Cuál era el organelo vesicular? O sea, que cumple la función de la vesícula, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es ese organelo? Hola, ¿están ahí? Lisosomas, profesor. ¿Cuál? Lisosomas. Ah, los lisosomas, sí, los lisosomas. Ahí tenemos a los lisosomas, ¿no? Esa función, ¿no? De eliminar cualquier sustancia, ¿no? Metabolizar grasas, proteínas, ¿no? ¿No? Que la célula ya no requiere, ¿no? Y hay otros lisosomas secundarios que hacen la función digestiva, ¿no? Digestiva. Y ahí podemos encontrar, pues, estos lisosomas que eliminan, pues, contienen enzimas, ¿no? Dijimos que estas enzimas ayudan a la degradación, pues. Sabemos que las enzimas son muy importantes, ¿no? Y que aceleran las reacciones metabólicas, pues, las reacciones metabólicas. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, los plastos están formados, a ver, los plastos, ¿se acuerdan?
El primer plasto, ¿de qué estaba formado? Acá, vamos a ver, ya que no se van a recordar, yo sé que no se van a recordar, ¿no? Los plastos, por ejemplo, está formado por leucoplastos, ¿no? El leucoplasto, ¿sí? Los leucoplastos. Los leucoplastos, ¿se acuerdan? ¿No? Tenían una coloración incolora, ¿no? Incolora, leuco, ¿no? Incolora. Entonces acá vamos a poner, los leucoplastos están formados por una coloración incolora. Los cromoplastos, que tienen algún tipo de pigmentación, y si contienen clorofila, se va a denominar cloroplasto. Clorofila es de coloración verde, pues, ¿no? Ya vamos a encontrar otro tipo de plastos, otro tipo de cromoplastos, de acuerdo a la coloración de las flores, ¿no? Ya vamos a ver cuando veamos pigmentación y todo eso, qué tipo de plastos encontramos en los organismos vegetales, cuando veamos célula vegetal. Ya entonces vamos a encontrar ahí a los plastos, ¿no? Ahí tenemos entonces. Ya, entonces acá están los plastos, están formados por leucoplastos, ¿no? ¿Ya? Acá es cromo, no es cromasto, ¿ya? Allá está cromo, ¿no? Y cloro, ¿no? Y cloro, ahí está cloro, ¿ven? Hay un error también, ¿no? Ahí está. Cloroplastos. Leucoplastos no tienen coloración, ¿no? Cromoplastos va a tener distintos tipos de coloraciones, rojo, amarillo, ¿no? De lo que vemos en la naturaleza, sobre todo en las células vegetales, ¿no? Y cloroplastos, que está formado por clorofila, pues, ¿no? Coloración verde, la clorofila y todo eso. ¿Ya está bien? Listo, listo. También hablamos un poquito sobre las mitocondrias, ¿no? Organelo que se encarga de la respiración celular. ¿Quién es el organelo que se encarga de la respiración celular? Que Mitocondria, tiene, profe. que tiene la finalidad de producir. ¿Qué va a producir? A ver, ¿qué vimos que tenía que producir este organelo? A ver, vamos a ver un poquito. ATP, ¿no? ATP. Sí, ay, perdón, dejé de presentar. ¿No? Va a producir pues ATP, ¿no? Va a producir energía, va a convertir la glucosa, ¿no? Va a convertir la glucosa en fuentes de energía. Por eso, cuando nosotros consumimos carbohidratos, azúcar o alimentos, todo se convierte en azúcar, ¿no? Y ese azúcar va entre la célula y hace el ciclo de Krebs y todo eso, ¿no? Y eso se transforma en ATP, en energía, ¿no? Y esa energía, pues, necesita la célula para crecer, desarrollarse, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Un ciclo, ¿no? Que se repite y que se repite y que se repite, y ahí va a haber la transformación, va a haber la respiración celular y todo eso, la etapa mitocondrial, en la cual en las crestas mitocondriales ocurre ese proceso, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿ya? El organelo que se encarga de la respiración celular, que tiene por finalidad producir ATPs. Entonces estamos hablando de quién? De la mitocondria. Ahí está, ATP. El ATP también se conoce como adenosín trifosfato, ¿no? Ya hemos visto cómo es el ciclo de Krebs. Ya, no hemos visto en sí, no les he explicado paso por paso, es un poco largo, ya, pero hay etapas importantes en las cuales ustedes van a ir conociendo. Ya, no, si quieren profundizar más, les puedo pasar, pues, ¿no? Tengo material sobre eso, ¿ya? Y pueden leerlo, ¿no? Ahora que estamos en esta etapa no presencial es un poco muy difícil, ¿no? Les voy a pasar videos de repente en donde les expliquen un poquito bien sobre esta etapa del ciclo de Krebs, ¿ya? O la transformación de la glucosa en ATP. Y hay dos etapas, la etapa anaeróbica, la glucólisis, y la etapa aeróbica, en donde ocurre pues la transformación mediante enzimas, la transformación del azúcar en piruvato y acetilcoenzima A y todo eso, ¿ya?
Listo, ahora ya llegamos a dónde, al núcleo, ¿no? Al núcleo. Ya hemos pasado por todas las etapas, ¿no? Las etapas, desde la envoltura nuclear, desde la envoltura celular, la membrana celular, el citoplasma, los organoides, los organelos, las inclusiones citoplasmáticas, ¿no? Ya hemos hablado de casi todos los organismos, los componentes, perdón, ¿no? Y ahora vamos a hablar del núcleo. Sí, el núcleo. ¿Qué es el núcleo? ¿No? Propiamente dicho, solo en células eucariotas, ¿no? Entonces sabemos que las células procariotas no tienen núcleo, ¿no? No tienen núcleo. ¿Ya? Ahí como vemos, a ver, vamos a ver acá. Acá como estamos viendo, este es el núcleo, ¿no? Miren, acá lo han dibujado y lo han separado para poder mostrar las etapas, ¿no? Miren, acá están, miren, acá está. Acá está. ¿Se acuerdan que había un retículo endoplasmático rugoso? Acá está, mira, retículo endoplasmático rugoso, ¿ven? Esta parte de acá, ¿ya? Que está cerca, pues, miren, cerca, ¿quién? Al núcleo, pues ahí está el retículo endoplasmático, ¿no? Y había dos retículos endoplasmáticos. ¿Qué retículo endoplasmático está acá? A ver, ¿cuál de ellos? ¿El liso o el rugoso? Acá está, acá dice rugoso, ¿no? Y en el rugoso, ¿quiénes estaban? Como granitos, como granular. ¿Quiénes estaban presentes? Los, acá qué dice, los ribosomas. Entonces, cuando está el retículo endoplasmático rugoso, van a estar presentes, ¿quiénes? Los ribosomas. Ahí están los ribosomas, ¿ven? Listo, ahí están los ribosomas. ¿Se entendió o no? Sí, no, acá está, miren, el retículo endoplasmático. Acá está el rugoso. Ya, listo. Acá entonces, acá nos habla de un poro nuclear. Bueno, acá también presentan pues poros nucleares, ¿no? O sea, el núcleo tiene poros también, pues así como cualquiera, ¿no? Listo, ahí está. Entonces ahí tenemos el retículo endoplasmático, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso, acá está. Y dentro de ellos están los ribosomas, ahí está. Después vamos a pasar, dice, acá adentrito, ya estamos ya más adentro. Y acá está quien dice la envoltura nuclear. Miren la envoltura nuclear. Ajá. Lo que protege al núcleo, hay una envoltura. Así como las galletas tienen envoltura nuclear, igual, ¿no? Ahí está. Las galletas, cualquier producto que podamos ver, tienen envoltura nuclear. Ahí está. Después vamos a encontrar aquí a la lámina nuclear, ¿no? O a la membrana nuclear, o al citoplasma nuclear, ¿no? Lámina nuclear le llaman. ¿Ya? Y después encontramos al nucleolo, ¿no? Al nucleolo. O sea, ya la parte ya central del núcleo. Y acá está la cromatina, ¿no? La cromatina y los cromosomas y cuando se divide desde las etapas de la división celular, primero se divide el núcleo, después ya se divide la célula y todo eso. Ya, entonces acá dice, propiamente dicho, solo en células eucariotas. Son casi todo el ADN celular, ¿no? Con casi todo el ADN celular. ¿Se acuerdan? Que había pues el ADN, ¿no? El ADN y estaba presente pues mayormente en el núcleo, ¿no? En el núcleo. A ver, además del ADN hay proteínas. Claro, hay proteínas para formar pues la cromatina. Ahí están las histonas y no histonas. Bueno, ahí va a haber diferentes tipos de componentes y mayormente vamos a encontrar pues a este núcleo, ¿no? A este núcleo. Ya, entonces, el núcleo es el centro, pues, de la regulación celular encargada de controlar y dirigir, ¿no? Todas las actividades de la célula. Ahí está. Entonces, es como el cerebro, pues, de la célula, ¿no? El núcleo es el que dirige, pues, por eso está en la parte media y ahí se puede encontrar, pues, todas las actividades, ¿no? De la célula. ¿Ya? Es denso, bueno, se caracteriza por contener el material que dijimos,
acá está el material genético, pues el ADN, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínense, por acá están los ribosomas. ¿Se acuerdan cómo eran los ribosomas? ¿Qué función cumplían? ¿No? Por ejemplo, acá está, ¿no? El ADN, ¿no? La célula, el ADN, ¿no? Y estos ribosomas decodificaban, pues, ¿no? Y pasaban, pues, la información hacia el núcleo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ya? Entonces, la forma estructural, dice, contiene una envoltura nuclear doble. La externa se continúa con un retículo endoplasmático. Ya sabemos cuál es el retículo endoplasmático, el rugoso. No, bueno, dice que tiene poros nucleares formando complejos, regulando el paso de sustancias, especialmente salidas del ARN. Acá están, ¿ven? Los ribosomas ARN. El nucleoplasma es igual a qué? O sea, todo esto lo que vemos en la parte líquida o la parte entre el núcleo y el nucleolo es como el citoplasma, ¿no? Pero no se va a llamar citoplasma porque, ¿no? Se va a llamar nucleoplasma porque ya está dentro del núcleo, ¿no? Y eso contiene, dice, agua y sustancias disueltas, más todo lo demás, ¿no? Podemos encontrar ahí proteínas, iones, ¿no? Podemos encontrar muchas partes, ¿no? Ya, y también vamos a encontrar la matriz nuclear, ¿no? Análoga al citoesqueleto, pero también con enzimas. Adentro del núcleo también va a tener una estructura esquelética, ¿no? Y eso se va a llamar matriz nuclear, ¿no? Como, ¿se acuerdan que el citoplasma tenía la matriz citoplasmática y la matriz citoplasmática tenía citoesqueleto? Igual acá el núcleo también va a cumplir pues esa función de la matriz, ¿no? De la matriz nuclear, ¿no? Ya entonces ahí tenemos también al nucleolo, ¿no? El ARN ribosomático que junto con las proteínas ribosomáticas forman subunidades de los ribosomas, ¿no? Y salen por los poros, o sea, los ribosomas entran y salen y ahí decodifican, pues, ¿no? ¿Se acuerdan que había un ARN mensajero? Bueno, nos están llamando, creo. Un ARN mensajero, ahí está el ARN mensajero, ¿no? Mensajero. A ver, vamos a ver, alguien, Alfredo está llegando. Entonces ahí tenemos pues la parte del núcleo, ¿no? El núcleo que es importante, ¿no? El núcleo, ya, el núcleo tenemos ahí, ¿ya? Así que vamos a ir viendo cada uno de sus partes, ¿ya? A ver, tenemos una primera parte que hemos mencionado a la envoltura nuclear, ¿no? Ya, la envoltura nuclear. Ven, acá está otro dibujito. Bueno, algunos le llaman jugo nuclear también adentro, ¿no? Lo que está, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pero primero vamos a ver la envoltura nuclear, ¿ya? A ver, entonces, la envoltura nuclear, como dice ahí, pertenece al sistema vacuolar citoplasmático, ¿no? Entonces, dentro de ella va a haber la cromatina, ¿no? Sustancias que tienen la propiedad de absorber los colorantes y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a encontrar dentro de la envoltura nuclear, ¿ya? Vamos a encontrar, pues, todo lo que protege al núcleo, ¿no? Al núcleo, ¿ya? Entonces, la carioteca también conocida como envoltura nuclear, ¿ya? Es una estructura limitante que separa el contenido nuclear, ¿no? El contenido nuclear o jugo nuclear del citoplasma, ¿no? Entonces, esta envoltura nuclear, a ver, vamos a ver un ratito, el lápiz, ¿ya? Esta envoltura nuclear también se llama, ¿no? Carioteca, ¿no? O que envuelve, pues, al núcleo, ¿no? Entonces, esta envoltura nuclear o carioteca va a separar, ¿a quién dice? ¿Ya? Va a separar al contenido nuclear, ¿no? A este jugo nuclear del citoplasma, ¿no? Del citoplasma, ¿ya? Entonces va a presentar una membrana externa y una membrana interna, ¿no? Entonces ahí va a haber pues diferentes sustancias y diferentes componentes, ¿ya? Y también va a presentar poros, ¿no? Dijimos poros, ¿ya? Entonces, por los cuales va a haber un intercambio, ¿no? De material
entre el núcleo y el citoplasma, ¿no? Mediante estos poros. ¿Ya? Entonces estas estructuras van a permitir, ¿no? Que haya una barrera, ¿no? De difusión selectiva, o sea, estos poros van a ser selectivos, pues, ¿no? No va, cualquier sustancia no va a ingresar al núcleo, pues, ¿no? O sea, la parte ya central al jugo nuclear, al nucleolo, ¿no? Cualquier sustancia, no, van a ser selectivos, pues, ¿no? Entonces ahí, cuando, por ejemplo, te invitan a una fiesta, no puedes llevar a cualquier persona, ¿no? Entonces ahí van a ser, el núcleo es un poco selectivo, va a decir, tú no entras, ¿no? Entonces por esos poros, por ahí, ¿ya? Entonces va a pasar solamente algunas moléculas, ¿ya? Que están, que sean de bajo o alto peso molecular. Ellos van a decir quiénes entran y quiénes no salen. Ya, entonces ahí tenemos a la envoltura nuclear, ¿ya? Nuclear. Ahora, en la región intracelular, o sea, ya dentro del núcleo, ya está constituido por el carioplasma, ya, la cromatina y el nucleolo, ya. Entonces, el carioplasma también conocido como jugo nuclear, ¿no? Ya, bueno, algunos le ponen jugo nuclear, ¿ya? ¿Ya? Acá está, ¿no? El jugo nuclear, también llamado nucleoplasma o carioplasma, es la matriz en la que se encuentra el nucleolo y la cromatina. Ah, ya está. Entonces, como les decía, la carioplasma también constituye la matriz del núcleo, ¿no? Constituye la matriz del núcleo. Es una masa semilíquida, ¿no? Como es líquido, ¿ya? Incoloro, viscoso y coloidal, ¿no? O sea, es un tipo gelatina, algo así, ¿no? ¿Se acuerdan que había ese tipo de estado coloidal? ¿Ya? De mayor densidad, ¿no? Que el citoplasma. O sea, es más gelatinoso todavía, ¿ya? Que el citoplasma, ¿no? Y aunque con alto contenido proteico en sales, ¿no? Orgánicas, fosfatos y bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan de las bases nitrogenadas? Esas bases nitrogenadas eran muy importantes en el ADN, ¿no? La guanina, citosina, eh, bueno, el uracilo no estaba presente, ¿no? El uracilo está en el ARN. Ya, entonces ahí tenemos, ya estamos dentro del jugo nuclear o llamado nucleoplasma o claroplasma. Ahora vamos a hablar de quién, del nucleolo. Ah, ya es el nucleolo, ven acá, ya en la parte central, ¿no? El nucleolo. Ya es una estructura esférica suspendida en el nucleoplasma o jugo nuclear, ¿no? Cada nucleolo tiene su origen en la región organizadora del nucleolo, ¿no? Ya, ahí está. Ya, y esta está localizada, están localizadas en ciertos cromosomas, ¿no? Está formada por fibrillas o gránulos de ARN ribosomático, ¿no? Que se asocian con proteínas para formar los ribosomas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, estas entonces entran y salen. Sabemos que estos ribosomas, hay ribosomas que llevan la información, ¿no? El ARN mensajero, ¿se acuerdan? Ahí están los ribosomas, a través de los poros de la envoltura nuclear para participar en la elaboración de proteínas, ¿no? Ahí está, entonces ahí tenemos al nucleolo, ¿no? Está compuesto por ARN y proteínas que se encargan de la síntesis del ARN, ¿no? Ribosomático, ¿no? Y estas tienen pues diferentes características, ¿no? Características. Y por último ya tenemos, ¿no? A la cromatina, ¿no? Sustancias granulosas, ¿no? Que tienen la propiedad de absorber los colorantes usados en laboratorio. Bueno, está formado, dice, por ADN asociado con proteínas y se presenta en forma de filamentos. Constituye el material genético. ¿Ven? Acá está, en la cromatina está el material genético, ¿no? Es una organización supramolecular, ¿no? De naturaleza proteica, núcleo proteica, bueno, porque contiene proteínas, núcleo, o sea, dentro del núcleo hay proteínas compuestas por ADN, ¿ya? Y proteínas básicas llamadas histonas, ¿no? Histonas. Ya, estas, bueno,
contienen en sus características aminoácidos. ¿Se acuerdan de esos aminoácidos? Cuando nosotros formábamos proteínas, había elementos importantes muy pequeñitos que se llamaban aminoácidos y mediante enlaces peptídicos, ¿no? Se formaban y formaban pues los aminoácidos. Entonces, ahí tenemos pues ahí donde se enrollan pues estas cromatinas y donde está presente pues los cromosomas, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar a los cromosomas, ¿no? Los cromosomas, ¿no? Son estructuras formadas, ¿no? Por enrollamiento de fibras largas de cromatina, ¿no? O sea, cuando hay, ¿no? Los cromosomas se van a formar cuando hay mucha cromatina, ¿no? Se va a enrollar, ¿no? Es como un hilo, ¿ya? Y esta cromatina de manera que van a ser, pues, se van a cortar y a veces van a ser gruesas o largas, ¿no? Entonces, estos van a formar los cromosomas, ¿ya? Y estos se van a condensar luego y van a formar las cromatides, ¿no? Y ahí se va a formar, pues, el uso acromático, ¿no? Ya cuando veamos el uso cromático, la división celular y cómo, ¿no? Se divide el núcleo y después la célula, podemos encontrarlos ahí. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió esta parte? Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Sí. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ya, por esta mañana. Ismael, no te entiendo, ¿qué dices? Profe, está mal. No, no te entiendo. A ver, si no me avisas, ¿ya? Ya, entonces hemos hablado un poquito bastante sobre el núcleo, ¿ven? Hemos hablado sobre el núcleo. Vamos a hacer un repasito ahorita, rápido nada más, sobre el núcleo, ¿ya? Acá está el núcleo, la estructura, ¿ven? El núcleo está formado entonces por una envoltura nuclear, ¿ya? Y antes de la envoltura nuclear había pues el retículo endoplasmático rugoso donde estaban los ribosomas. Por estos poros nucleares se entran las sustancias, pues, pero estos poros nucleares son selectivos, o sea, no entra cualquier sustancia, solo entran las sustancias de las proteínas, el ARN, ¿no? Entonces ahí entran, pues, ¿no? Ya está formado especialmente salidas de ARN. Después encontramos el jugo nuclear o nucleoplasma, ¿no? Encontramos ahí también, ¿no? O carioplasma, o nucleoplasma, o jugo nuclear también se conoce. Después encontramos al nucleolo, que es una estructura esférica suspendida, pues, en el nucleoplasma, ¿ya? Y también encontramos, pues, ahí a la cromatina, ¿no? A la cromatina. Son proteínas, ¿no? De histonas, ¿no? Son proteínas histónicas que están formadas por aminoácidos esenciales, ¿ya? Y a estas cromatinas a su vez van a formar los cromosomas, ¿no? Y estos cromosomas son los que van a dar las características, pues, ¿no? En el ADN. Y estos son los que van a, ¿no? Generar, pues, un cambio, pues, en los genes, ¿no? Bueno, va a haber la transformación genética, ¿no? Ya, entonces ahí hemos encontrado estas características, ¿no? Importantes. Ya, entonces hemos visto también, bueno, acá está la envoltura nuclear o carioteca, también hemos mencionado, hemos vuelto a explicar esto. Después hemos vuelto a lo que es el jugo nuclear o conocido también como carioplasma o nucleoplasma, donde ¿no? Está la matriz en la que se encuentra el nucleolo y la cromatina. Y ya hemos hablado de la cromatina, es donde están formados por ADN asociado con proteínas, ¿no? Y estas proteínas, las histonas, ¿no? Que les dije, ya, permiten la formación, pues, de los cromosomas, ¿no? Y el nucleolo, que es el cerebro, pues, es el cerebro, ¿no? Donde se organiza, pues, a la célula, ¿ya?
el nucleolo, entonces, está formado por fibras y gránulos de ARN ribosomático que se asocia con proteínas para formar los ribosomas. Ya, entonces ahí está, justo hemos acabado con esta etapa muy importante. Miren, acá están los cromosomas, ¿ya? Los cromosomas. Ya hemos visto cómo se forma, ¿no? La cromatina, ¿ya? La cromatina, entonces, es la organización supramolecular de naturaleza nucleoproteica, dijimos, compuesta por ADN, ¿no? Acá está, ¿ven? Aquí está. Acá está el ADN, ¿ven? Miren, acá están, estos son los cromosomas. ¿Se acuerdan que les dije que eran como, la cromatina eran como enrollados, como fideos, algo así, ¿no? Miren, y acá ya se han organizado, miren, ya esos rollitos se han organizado y han formado, pues, ¿no? Estos aminoácidos, ¿no? Las histonas se han formado y se han enrollado, ¿no? Y ahí es donde se almacena y transfiere la información genética, ¿no? Entonces, estos cromosomas son cadenas de ADN súper enrollados, ¿no? Compuestos, es como cabello, algo así, compuesto por moléculas unidas, como las de un collar, ¿ven? Acá está un collar, ¿no? Cada cierto número de estas cuentas constituyen con un gen. Miren, acá está, miren, acá hay uno y acá está el gen, ¿no? Acá están, ¿se acuerdan? Tiamina, adenina, guanina, citosina, ¿ven? Ahí está la decodificación. Cada cierto número de estos número de cuentos, cada cierto número de cuentas constituyen un gen, es decir, un determinado trozo de ADN, ¿no? Un determinado trozo de ADN. Miren, entonces los genes portan la información que permite crear un nuevo organismo y le transmiten mediante un código químico, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, existen genes del tamaño, el color, la forma. Entonces cada cromosoma contiene numerosos genes, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos los cromosomas y los genes, ¿ven? Entonces miren, la cromatina ha formado a los cromosomas y se han formado como enrollados. Y estos enrollados a su vez, ¿no? Estos tipos de cromosomas, acá está un cromosoma, por ejemplo, ¿ya? Un tipo de cromosoma, ¿ya? Estos cromosomas es donde se guarda la información genética, el ADN, ¿no? Y acá empieza a decodificarse, ¿no? Los ribosomas hacen la decodificación de estos genes, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar ese punto importante de la información genética, ¿no? De los cromosomas, ¿no? Entonces, la principal antes de que hablemos de los cromosomas es la cromatina, ¿no? La cromatina es donde donde está formado por proteínas de histonas, ¿no? Y estos almacenan y transfieren la información genética. ¿Ya? Entonces ahí está, hemos visto cómo se forman los cromosomas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿O todo bien? Hola. A ver, acá hay una pregunta, creo. Acá hay una pregunta. No, no, sino que... Bueno. Ya, ya. Ya, con cuidado, chicos. Ya saben que ustedes tienen que cuidarse porque ustedes tienen que cuidar también en su casa, a sus familiares, a sus familiares, ¿ya? Siempre tengan cuidado porque ahora pues estamos entrando otra vez en cuarentena por la alta cantidad pues de infectados, ¿no? Entonces, miren, hemos visto sobre el núcleo, hemos visto sobre los principales componentes del núcleo, lo pueden leer de nuevo, no se preocupen, ahí está. Cualquier duda también me escriben al WhatsApp, entonces ahí ¿ya? Y hemos hablado de la cromatina, ¿no? Cómo forman los cromosomas, la cromatina, como son uniones de proteínas, histonas. Estas histonas a su vez van a formar los cromosomas y estos cromosomas, ¿no? Como ven acá, hay diferentes tipos de cromosomas, ¿ya? Diferentes formas. Hay metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, ¿ya? Y estos a su vez van a formar, pues, ¿no? Estos cromosomas a su vez van a formar, pues, ¿no? El ADN, ¿no? El ADN.
y ese ADN pues va a formarse, ¿no? De diferentes maneras. A ver, según el número de cromosomas también podemos encontrar cromosomas diploides, ¿no? Cuando la célula presenta dos grupos de cromosomas de origen paterno y materno. Ahí está, ¿no? El paterno y el materno tienen dos, ¿no? Tienen una característica de número diploide, ¿no? Diploide. Ya vamos a ver eso más adelante. A ver, la 15. Miren, acá está la 15, ya estamos ya por terminar. A ver, la 15. Dice, es el centro de regulación celular encargado de controlar y dirigir todas las actividades de la célula. A ver, ¿quién se encarga de regular y dirigir, ¿no? De controlar, dirigir todas las actividades de la célula. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién manda en casa? A ver, ¿quién manda en casa? El núcleo, profe. Ah, el núcleo. El núcleo, pues, es el centro que dirige, ¿no? Todas las actividades de la célula, ¿no? ¿Quién manda en casa? ¿El papá o la mamá? El papá, pues, ¿no? El papá es el que manda. Había un profe en el instituto que decía, De mí, la mamá. les cuento, había un profe en el instituto que en paz descanse, decía, yo mando en casa, ¿no? Pero se hace lo que dice mi mujer. O sea, al final, ¿quién manda? Su esposa, pues, ¿no? Su esposa mandaba. Ya está. Entonces, el núcleo, ¿no? Es el centro de regulación, celular encargado de controlar y dirigir todas las actividades de la célula. El núcleo presenta las siguientes partes. A ver, ¿quién se recuerda qué partes presenta el núcleo? A ver, ¿quién se recuerda? ¿O quién está revisando ahorita ya lo que le he pasado la clase anterior? Bien. A ver, ¿quién se recuerda qué partes tiene el núcleo? ¿Qué partes tenía? Ahí está, la carioteca, ¿no? Ahí está. La carioteca o la envoltura nuclear, ¿no? La envoltura nuclear. Ya está. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Ya hemos visto la carioteca. ¿Quién más? La región intracelular o el jugo nuclear, ¿no? La cromatina, ¿no? La cromatina donde se forman los cromosomas. Bueno, ahí nos han puesto los cromosomas, ¿no? ¿No? ¿Quién más tenemos? La región intracelular. En la región intracelular va a haber pues otros componentes más, ¿no? Y los cromosomas, ¿no? O la cromatina. ¿Ya? Bueno, entonces acá tenemos la región intracelular. Dentro de la región intracelular vamos a encontrar pues, a ver, vamos a poner acá, carioplasma, ¿no? El carioplasma, ¿no? O jugo nuclear, o nucleoplasma. ¿Y quién? El nucleolo, ¿no? El nucleolo. Ahí está, el nucleolo. A ver, vamos a poner. Y nucleolo. Y el nucleolo. Ahí está el nucleolo. Ahí está. ¿Ya? Listo. Y acá los cromosomas, bueno, no son los cromosomas, en realidad son la cromatina, ¿no? La cromatina. Ahí está. Entonces ahí está. La carioteca, que se le conoce como envoltura nuclear, ¿no? También se le conoce como envoltura nuclear, vamos a corregir, envoltura nuclear, ahí está, envoltura nuclear. ¿Ya? Eso lo corrigen ustedes. También se le conoce como envoltura nuclear, mejor lo vamos a poner, ¿ya? Porque algunos de repente se van a confundir, mejor ya no. Ahí está. El núcleo presenta las siguientes partes. La carioteca o envoltura nuclear, la región intracelular. Dentro de la región intracelular está el carioplasma o jugo nuclear o nucleoplasma y el nucleolo, ¿no? Que es el nucleolo, que es la parte ya central, ¿no? De la organización del núcleo.
Y la cromatina, que es la parte donde se genera, pues, este componente importante para los cromosomas, ¿no? Y que está formado por proteínas histónicas, ¿no? Y estos a su vez están formados por aminoácidos esenciales que son la arginina y la lisina, ¿no? Ya, bueno, ahí está. Entonces, ahí está. Esto hay que corregirlo. Ya lo hemos corregido. Ya vamos a guardar. Listo. Para que sus otros compañeros también lo tengan. Listo, ahí está. Entonces escriben eso ya. Acá en la 16 van a presentar eso. El núcleo presenta las siguientes partes. Ya hemos mencionado. La 17 son estructuras formadas por el enrollamiento de las fibras largas de cromatina. A ver, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran? Los cromosomas. Acá está en la figurita. Estamos viendo, miren, como un collar, ¿ven? Como un collar. Estos cromosomas se van a juntar como un collar, miren, y cada uno de ellos va a determinar la formación del ADN, ¿no? Ahí está la formación del ADN. Entonces ahí están, podemos encontrar ahí. ¿Ya? Son estructuras formadas por enrollamiento de las fibras largas de cromatina. ¿Se acuerdan que formaban la cromatina, formaban los cromosomas? Ahí están los cromosomas, ¿no? Los cromosomas. Se denomina número diploide 2N cuando la célula presenta dos grupos de cromosomas de origen paterno y materno. Ahí está. O sea, ustedes estamos formados por cromosomas, ¿sí? La mitad de papá, la mitad de mamá. Y entonces ahí estamos formados por esas estructuras diploides, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la mitad, ¿no? De cromosomas, ¿no? De papá y la mitad de mamá. Ya, entonces, en cada especie, pues es diferente, ¿no? En la especie humana, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas, ¿no? En el caso, ¿no? Entonces ahí tenemos 46 cromosomas. A 44, bueno, a 44 de estos cromosomas se les denomina somáticos y 2 son cromosomas sexuales, ¿no? Ya, entonces ahí está. 44 son somáticos y 2 son sexuales, ¿no? ¿Ya? Entonces, XY es varón, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar. Ya vamos a encontrar este par de cromosomas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí. ¿Ya? Y XX es mujer, ¿no? Ahí es. Entonces, entonces vamos a encontrar pues esta cantidad de cromosomas, ¿no? 44 son somáticos y 2 son sexuales, ¿no? Entonces ahí estamos formados por esa cantidad de cromosomas. Listo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa característica importante. Ahora vamos a hablar un tema un poquito más rápido sobre la fisiología celular. O sea, nos habla del metabolismo, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? Dice, se denomina de esta manera a todas las transformaciones que realiza la célula. O sea, la célula realiza transformaciones, ¿no? Hace diferentes funciones con la finalidad de obtener energía y también materia que permite el crecimiento y desarrollo del organismo. ¿Se acuerdan cómo obtenía energía la célula? Sí, mediante la transformación en la matriz mitocondrial, ¿no? Por el ciclo de Krebs, sí. En toda célula eucariota, entonces, vamos a encontrar esta característica. Miren, acá está. El metabolismo celular, ¿no? Vamos a encontrar ahí el metabolismo celular. Entonces, ¿cómo llamamos al metabolismo celular? Es el conjunto de reacciones bioquímicas, sí, vida, ¿no? Químicas, reacciones químicas en el interior de la célula que tiene como finalidad la obtención de energía y materia necesaria para llevar a cabo las funciones vitales. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito sobre la formación del ATP? Ya vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Entonces, hay dos funciones importantes, ¿ya? Hay dos funciones importantes. Uno es el catabolismo y el otro es el anabolismo. A ver, ¿qué es el catabolismo? Dice, proceso por el cual se descompone, dice, proceso por el cual, a ver, vamos a ver con este puntero. Proceso por el cual se descomponen las macromoléculas, o sea, moléculas grandes. Miren, acá, por ejemplo,
El azúcar, ¿no? Es una molécula grande acá, carbono 6, hidrógeno 12, o 6 se llama azúcar, ¿ya? Es el proceso por el cual se descomponen las macromoléculas, o sea, moléculas grandes en otras más pequeñas. Y acá se está formando, por ejemplo, alcohol, ¿no? Alcohol, miren, alcohol. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hay una levadura, una levadura que está actuando sobre este azúcar, por ejemplo, para hacer vinos, ¿no? La uva contiene este azúcar fructuosa, ¿no? Entonces entra la levadura y va a transformar ese azúcar, lo va a transformar en alcohol y en dióxido de carbono. Ahí está. Ya, produciendo, dice, la liberación de qué? De energía, la cual es aprovechada por la célula para formar moléculas de qué? De ATP. ¿Ven? Acá está la transformación de esta glucosa. Se va a transformar por esta levadura en alcohol y dióxido de carbono. Ahí está. Entonces, por ejemplo, los lípidos, los cuales son descompuestos en ácidos grasos y glicerina, glicerol, ¿se acuerdan? Triglicéridos, ¿ya? Se pueden descomponer y formar solamente ácidos grasos y glicerol. Otro ejemplo es la descomposición de la glucosa en alcohol. Miren, acá está el alcohol etílico, ¿ya? Y el dióxido de carbono, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está. La glucosa se ha transformado por esta levadura en esto de acá. El otro proceso es el catabolismo, que es al revés, ¿no? Miren, si acá era de moléculas grandes a pequeñas, de acá va a ser de pequeñas a grandes. Vamos a ver. Proceso por el cual se sintetizan o fabrican sustancias complejas a partir de sustancias simples, produciendo un gasto de energía. Entonces acá va a haber gasto de energía. Si acá hay formación, ¿no? Formación de ATP, acá se va a consumir ese ATP, ¿no? Por ejemplo, las proteínas son formadas o sintetizadas a partir de los aminoácidos, ¿se acuerdan? Los aminoácidos eran las unidades más pequeñas y mediante los enlaces peptídicos, ¿no? Formaban pues los aminoácidos. Otro ejemplo sería la fotosíntesis, ¿no? Miren, acá está la fotosíntesis, miren. A partir de estas moléculas inorgánicas, el dióxido de carbono y el agua, y la luz solar, ¿ven? Van a formar, ven, acá está el agua y el CO2 va a formar mediante la fotosíntesis, mediante esta energía luminosa, hay la fase oscura la fotosíntesis también tiene fases, ¿ya? Hay fase oscura, hay fase luminosa y todo eso, ¿ya? Entonces, miren, el agua y el CO2 y la clorofila y la luz va a formar azúcar. ¿Ven? Acá está. Saben química, ustedes han llevado química en el colegio, así que no se preocupen. ¿Ya? El dióxido de carbono más agua me va a formar azúcar mediante la fotosíntesis, clorofila y luz. Y acá va a liberar ¿qué? Oxígeno, ¿no? Miren, del dióxido va a liberar oxígeno. Y también ¿qué va a liberar? Agua. Ahí está, agua. Entonces, miren, de dos componentes más pequeños se va a formar la glucosa. ¿Ven? Ahí está, la glucosa. Y va a liberar agua. Va a liberar agua y va a formar agua y va a liberar oxígeno. Ahí está, esos dos procesos importantes. ¿Entendió? Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Muchachos, muchachos. Sí, ¿no? Entonces ahí está. Sí. Listo, entonces sí se entendió. Entonces, como vemos, se denomina de esta manera a todas las transformaciones que realiza la célula. Miren, todo lo que ocurre en la célula en nuestro alrededor y no nos damos cuenta, ¿eh? Hay la formación de componentes en el anabolismo mediante la fotosíntesis y hay la degradación, ¿no? O sea, de la glucosa mediante levaturas, mediante diferentes reacciones, se va a formar, ¿no? Otros compuestos menores, como el alcohol etílico y el dióxido de carbono. Ahí está. Y acá va a haber, pues, la formación, ¿no? De moléculas de ATP y acá va a haber, ¿no? Gasto de energía, ¿no? Pues acá está. ¿Ya? Listo.
Ahí tenemos entonces eso. Entonces vamos a completar, ¿ya? En toda célula eucariota y procariota existen moléculas energéticas de gran importancia conocidas como, a ver, ¿quiénes están conocidas en estos procesos? Ahí está. Sí, estas moléculas de energía son de gran importancia, ¿no? Entonces ahí tenemos el adenosíntrifosfato conocido como ATP, ¿no? En toda célula eucariota, sobre todo en las eucariotas, ¿no? Como ven, estas células eucariotas son las que realizan estos procesos, ¿no? ¿No? Células eucariotas, ¿ven? Acá están las plantas, por ejemplo, son estas las que realizan este proceso de fotosíntesis. Perdón, ya está. Perdón. Las plantas, dice, obtienen su energía directamente de los rayos solares mediante el proceso llamado, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama el proceso en el cual las plantas transforman el CO2, el dióxido de carbono y el agua en glucosa y liberan oxígeno? ¿Cómo? Anabolismo, profe. Ya, Ah, claro, sí metabolismo. es, ajá, es el proceso de anabolismo, pero se llama fotosíntesis, ahí está, fotosíntesis, ¿no? O fotosíntesis, ¿ya? Listo. Y por último, los organismos almacenan su energía bajo la forma de ¿qué? De glucógeno, ¿no? Los organismos, nuestro organismo, ¿no? Los organismos animales, ¿no? Ya. Y las plantas bajo la forma de almidón, de tal manera que en cualquier momento requieren de energía, cuando requieran de energía, ¿ya? Cuando requieran de energía. Listo, ahí está. Ya, chicos, entonces hemos llegado hasta acá. Vamos, les voy a dar vamos a descansar un ratito y vamos a continuar ya después con las preguntas que están ahí. Les voy a pasar la asistencia, ya un ratito voy a dejar de presentar. Voy a dejar de presentar. ¿Qué tal entonces? Sí, ¿no? Hemos conocido un poquito a grandes rasgos sobre la célula y las funciones. Hay muchas cosas por aprender de la célula, hay más, ¿no? Pero miren, imagínense, si yo les hablo más complicado. Así que lo más básico les he dado. Ya, chicos, ya les pasé el, el form para que ustedes llenen, ¿no? Los datos. Y ahora les voy a pasar la clave de la clase, ¿no? Ya, lean solamente lo que, como les digo, lo que está ahí que hemos corregido y todo eso. Ya, de ahí va a venir las preguntas, ¿ya? Pueden leer más, ¿ah? Pueden buscar de internet, en libros, más cosas, van a encontrar más cosas, ¿ya? Pero ya depende de ustedes, ¿ya? Entonces, yo lo que les digo es solamente lo más básico es, sí, si quieren más cosas, ¿cómo haríamos, no? No, el tiempo no les alcanza, de repente van a tener que estudiar otros temas más, entonces solamente eso, lo más básico que hemos podido sacar de las informaciones, miren, hay muchas cosas por buscar, por aprender. Ya, a ver, entonces, un minuto para que llenen eso. Me avisan si tienen dificultades con el llenado de la asistencia, ¿ya? Un minuto.
Ya, ya chicos, continuamos. Ya, un ratito. Ya chicos, listo, listo. Entonces ya hemos terminado. Vamos a ver las preguntas que vienen acá abajito, ¿ya? Estamos acá. A ver, ¿alguien ha revisado ya todo lo que hemos hecho? No, nadie creo. Ya, está bien. A ver, ahí está. El cromosoma, ¿ya? Bueno, acá nos han puesto uno, dos, tres, cuatro, cinco alternativas. ¿Ya? ¿Qué es el cromosoma? Dice. El cromosoma, ¿qué va a ser? Hemos hablado mucho sobre el cromosoma, ¿sí? Hemos dicho que está formado por la cromatina, ¿no? Y a su vez esta cromatina, ¿no? Que está formada por histonas, por proteínas, ¿no? Eh, esta cromatina se va a enrollar, ¿no? Entonces, como son enrollamientos, como así como fideos, algo así, cuando se cocina, ya van a formar, pues están formadas por fibras largas de cromatina, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas cumplen pues una función muy importante en la transformación de la información de los genes, ¿no? De la información hereditaria. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ir viendo. A ver, el cromosoma dice, ¿es una cadena de aminoácidos y nucleoproteínas? No. ¿Ya? Ya, va a cumplir. Bueno, está hablando más que todo de la función que cumple el cromosoma, ¿no? A ver, en la B, ¿está formado por ADN o ARN exclusivamente? No, no. No está formado. También tiene proteínas y todo eso, ¿no? ¿Contiene a los genes con información hereditaria? Sí, ¿no? Es la que contiene a los genes, ¿no? Ahí dijimos, ahí están, ¿se acuerdan que les dije que hay, por ejemplo, hay cromosomas somáticos y cromosomas sexuales? Entonces ahí está toda la información genética. Entonces, para no demorarnos, no nos va a alcanzar el tiempo, les voy a pasar las claves nada más, ¿ya? Hasta donde pueda les voy a explicar. Ya, sí, casi todo entonces, en realidad. ¿Ya? El cromosoma entonces es el que contiene a los genes y la información genética. Entonces, la 1 es la C de casa, la 1 es C de casa, la 1 es C de casa. ¿Ya? Listo. Ah, bueno, acá hay más, ¿no? Es la unidad estructural básica de la herencia. ¿Ya? Bueno, los cromosomas sí son las unidades básicas, ¿no? No, pero no es todo en realidad, ¿no? Entonces ahí está la información, donde está mayormente la información hereditaria, ¿no? De los genes, ¿no? Que nosotros podemos obtener, ¿ya? Es la responsable de la síntesis de ARN ribosomático o mitocondrial, ¿no? Bueno, ahí también vamos a encontrar, bueno, en las mitocondrias también vamos a encontrar un tipo de ARN, ¿no? Pero no es eso. Ahora, la respiración celular trae consigo la formación de ATP. Este proceso se realiza ¿en qué parte se acuerdan? La respiración celular, hablamos de la respiración celular. En el retículo endoplasmático, ¿dónde se encontraba la respiración celular? Les hablé. En mitocondrias, profe. Ah, en las mitocondrias, pues en las mitocondrias, ahí está. Bueno, el retículo endoplasmático liso era la que hacía la síntesis de los lípidos, ¿no? La síntesis de los lípidos. ¿Ya? Acá vamos a ver ribosomas, bueno, la decodificación, las mitocondrias, la respiración celular, los ligosomas, bueno, son eran organelos que realizan pues la función de estaban formados por enzimas, ¿no? ¿Ya? Y el retículo endoplasmático rugoso es donde estaban pues los ribosomas. A ver, el retículo endoplasmático liso es predominantemente en las células que intervienen en la síntesis de ¿quién? A ver, ¿se acuerdan? Ya les dije hace ratito. ¿En la síntesis de quién? De lípidos, ¿no? Lípidos, ¿ya? Retículo endoplasmático liso, lípidos, ¿se acuerdan, ya? Es una estructura esférica suspendida en el nucleoplasma. ¿Cuál? En el nucleoplasma o jugo nuclear, ¿no? ¿Quién era el que estaba suspendido?
en el nucleoplasma o jugo nuclear, el nucleolo, ¿no? El nucleolo. El nucleolo era el que estaba suspendido, pues, ahí en el, ¿ya? La 4C también, la 4C. A ver, la 5. Organelo que presenta en los organismos vegetales cumplen funciones de almacenamiento, ¿no? Las vacuolas, ¿no? ¿Se acuerdan que las vacuolas cumplían la función de almacenamiento de líquidos? ¿Sí? ¿Ya? Son células sin núcleo. Un ejemplo de ellos son las bacterias y cianobacterias. ¿Cuáles eran las que no tenían núcleo? ¿Células procarióticas o eucarióticas? A ver, rápidamente. Las procariotas, la A, la 6 de A de avión, A de avión. Ahí está. La 7 está constituido por celulosa y hemicelulosa. ¿No? Ya eso vamos a ver después, pero en las células vegetales, la celulosa y hemicelulosa son importantes. Es la pared celular, la 7 es la B. ¿Ya? La 7 es la B. La 8, la matriz citoplasmática por ser de estado coloidal llamada también tixotropía, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que la tixotropía era pasar de un estado plasma sola a plasma gel, ¿no? Había ese cambio, intercambio, ¿ya? La 9, la función de los es la digestión celular. ¿De quién era la digestión? Eliminación vesicular. Los lisosomas, la 9 es la D, ¿ya? La D de dedo. En la etapa de desdoblamiento de sustancias que se le conoce como, ¿se acuerdan que de una célula grande a pequeños componentes, no una célula, sino en la metabolismo celular, ¿no? ¿Cómo se llama? El desdoblamiento de un producto grande a unos productos pequeñitos se denomina catabolismo, ¿no? Catabolismo, ¿ya? Catabolismo. ¿Ya? Las plantas obtienen energía directamente de los rayos solares y mediante el proceso denominado ¿cuál? Fotosíntesis. Ahí está la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis. Presenta ribosomas adheridos a la parte externa de sus membranas. ¿Quién es? ¿Quién? El retículo endoplasmático. ¿Quién? Rugoso, rugoso. Ahí está. ¿No? El retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Listo. Ya, chicos. Entonces ahí hemos visto todo lo referente al núcleo, Ya, chicos, nos hemos pasado un minuto, ya, así que voy a dejar de grabar. Ya.